El doctor Luis Alfonso Aguilar Pérez es consultor independiente y de Grupo Versa. Luis Alfonso Aguilar Pérez cuenta con doctorado en fitopatología por el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Ha trabajado en el desarrollo e investigación de nuevas moléculas de plaguicidas en el sector privado. Es profesor invitado en el Colegio de Postgraduados, en la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, en Hidalgo y en la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía, Brasil. Ha impartido conferencias en varios foros internacionales. Su última conferencia impartida fue en Porto Seguro, Brasil. Es asesor en materia de manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos tropicales y hortalizas e inocuidad agrícola. El doctor Luis Alfonso Aguilar Pérez presentará la conferencia Alternativas preventivas y curativas del ataque de enfermedades causadas por bacterias en hortalizas. Agradecemos a Grupo Versa por hacer posible la presencia del doctor Luis Alfonso. Bienvenido a Sinaloa. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre alternativas preventivas, curativas de las bacterias. Las curativas lo manejamos como entre comillas, porque como ya han visto en el transcurso del día se han hablado de algunos problemas fitopatológicos causados por bacterias, y hay casos, hay enfermedades que son, una vez que la bacteria está atacando, que está ocasionando daños severos, pues ya es difícil curar una planta con cierto tipo de bacterias. Entonces, este tipo de enfermedades está enfocada casi a manejo preventivo para evitar el desarrollo, la dispersión de la enfermedad. Bueno, la importancia de las bacterias fitopatógenas, pues son organismos muy pequeños, organismos unicelulares de menos de 2 micrómetros, son organismos demasiado pequeños. ¿Sí? Por ejemplo, se asocian a plantas. Ya vimos en el transcurso del día algunas otras charlas donde puede haber bacterias fitoparásitas causantes de enfermedades, pero también puede haber bacterias benéficas, ¿verdad? Bacterias que nos ayudan al control de otros patógenos de plantas. Y bueno, hay de diferentes formas. Y con respecto al tamaño, esa es una de las características importantes que tiene este microorganismo. Son microorganismos demasiado pequeños. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de una célula vegetal. Esto que está aquí es una célula vegetal. Para hacer una comparativa del tamaño que tienen las bacterias, esto que vemos aquí es una hifa, es un micelio de un hongo. Vean la diferencia de tamaño. Estas que se ven aquí pues son partículas virales, protozoarios, y esta es una bacteria. Para tener una idea de qué tan pequeños son estos organismos, tenemos, si ver un hongo es también microscópico, pues una bacteria con menor facilidad se pueden observar a simple vista. Sí, esta es una imagen tomada en un microscopio. Tomamos 5 microlitros de una gota de agua con solución bacteriana, y es una gran cantidad. Creo que no se aprecia ahí el movimiento de las bacterias. Son impresionante la cantidad de bacterias que hay en una solución, en un volumen de líquido o fluido bacteriano muy pequeño. Sí, en el mundo las bacterias son importantes porque causan muchas enfermedades. Obviamente existen otros organismos más importantes como los hongos o los virus, que por el número de enfermedades que ocasionan son importantes, ¿verdad? Y hay plantas que son de manera natural resistentes a las bacterias, otras no, y por ello incluso las bacterias tienden a ir evolucionando, y por ello tenemos en bacterias es común que vemos género, especie, patobar, razas. ¿Sí? Se van especializando a cierto hospedante, incluso a cierta variedad de plantas se van especializando. Es parte de la evolución genética que tienen los organismos. Y muchas plantas pueden hospedar fitopatógenos sin desarrollar síntomas. Hay algunos patógenos que son endofíticos, ¿sí? Que están en la planta
pueden sobrevivir dentro de la planta sin expresar ninguna sintomatología. Tal es el caso de algunas de las bacterias importantes como Clavibacter, ¿verdad? Que esa se hospeda en el xilema y en los tejidos parenquimatosos, y ahí puede estar sin presentar ninguna sintomatología durante el desarrollo de la planta, hasta que llega una etapa donde se expresan los síntomas y vemos los daños que tanto nos causan daño. Esta es también fotografía de Ralstonia. Ralstonia ya no la vamos a comentar mucho porque ya en la mañana tuvimos una clase casi de Ralstonia, ¿verdad? Nos dijeron de la importancia de esta bacteria. Bueno, dentro de las bacterias fitopatógenas que existen, seguramente ustedes conocen la mayoría, y tenemos, por ejemplo, algunas que causan manchas como las pseudomonas, erwinias que causan pudriciones, xanthomonas también causando manchas foliares, agrobacterium que ocasionan tumores, agallas, perdón, en tejidos vegetales, Clavibacter que causa cancros, Streptomyces que causa roñas en papas, por ejemplo, es una de las principales patógenos en papa, y Ralstonia que causan marchiteses, obstrucción de tejido vascular, y la sintomatología que observamos es como inicialmente una marchitez y al final se expresa una muerte de plantas. Esas son de las principales bacterias causantes de enfermedades en plantas. Algo muy importante que tienen las bacterias es la reproducción, y eso es lo que hace que sean organismos muy agresivos, de muy rápida diseminación, reproducción y de incremento de inóculo. Sí, las bacterias se reproducen por medio de fisión binaria o bipartición. ¿Sí? Es decir, una célula bacteriana replica su ADN, si lo duplica se va a los extremos, los mesosomas arrastran el ADN a cada extremo, posteriormente se forma un septo y de una célula se parte y se forman dos células bacterianas, y ese es el proceso de reproducción que utilizan las bacterias. Lo hace la división, separación, y otra vez de esta se vuelve a hacer, y así de manera exponencial se van reproduciendo las bacterias, y esa es una de las características que las hace ser un patógeno de gran importancia. Aquí, por ejemplo, para ejemplificar la reproducción, una célula bacteriana aproximadamente en 20 minutos origina otra célula por ese mecanismo de reproducción que utiliza. Y de esa manera, cada 20 minutos una va haciendo otra nueva célula y otra nueva célula, y esto se hace de manera exponencial, de tal forma que en 24 horas, en una hora, que en una hora, 40 minutos aproximadamente, vamos a tener alrededor de 30,000 células bacterianas. Es por ello que cuando tenemos sintomatología vemos ese fluido bacteriano. Es una cantidad impresionante de células que se reproducen, lo cual se expresa como la excreción de células bacterianas. Es una cantidad impresionante de células que se reproducen. La sistemática, pues, es la clasificación de las bacterias en género, especie, razas, patobares, y para ello se hace la clasificación de diferentes métodos. El método más común que se ha utilizado es el método bioquímico, que son diferentes pruebas de laboratorio que nos van haciendo separación y nos va agrupando una bacteria en cada grupo taxonómico. Una de las principales pruebas que se hace, la primera prueba que se hace es la prueba de tinción de Gram. Por eso es que hace rato comentaba la doctora que hablaba de esta bacteria, es Gram positivo, es Gram negativo. Es la clasificación más, en el nivel más sencillo de la clasificación. De ahí parten otras pruebas bioquímicas que nos van agrupando la bacteria en diferentes grupos. Y esto es importante porque tiene que ver con la composición, la estructura de la bacteria, ¿sí? Y sobre todo en la pared celular, y esto también nos va a decir, nos va a ayudar a decidir una estrategia de manejo. Ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la tinción de Gram. Y bueno, la mayoría de las bacterias fitoparásitas, la mayoría son Gram negativas.
Sí, la mayoría de las bacterias de las que mencionamos ahorita, gram positivas son muy pocos. Gram positivas solo tenemos Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, y tenemos Streptomyces. Son de las pocas fitoparásitas que son gram positivo. El resto son gram negativo. Y eso, ¿cómo sabemos si una bacteria es gram positivo o gram negativo? Es una prueba de laboratorio que consiste en la utilización de colorantes, Lugol, azul cristal. Existen diferentes colorantes que se agregan a la bacteria, ¿sí? y se mezclan, y conforme a la composición de la pared celular van tiñéndose de un color, ¿sí? Si la coloración de las bacterias es de color azul, color púrpura, es gram negativo, gram positiva, perdón, y si se tiñe de color rojizo, color rojo, son gram negativa. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que hace que se tiña, o qué es lo que hace diferente una bacteria gram negativa de una gram positiva? Es básicamente la pared celular. Las gram positivo tienen una capa muy gruesa de peptidoglicanos y está adherido a la membrana plasmática. Es una capa muy gruesa, y esa incluso lo hace que las gram positivas, en general las gram positivas son más difíciles de controlar. ¿Sí? En las cuestiones médicas humanas, cuando vamos a hacernos una prueba ¿cómo le llaman? Traemos enfermedades de garganta, y los doctores nos dan medicinas y no dan con el control. Lo primero que hacen es una tinción de gram y dicen, a ver, tienes una bacteria gram positivo y existen antibióticos específicos para ese tipo de bacterias, y tiene que ver por la pared celular que contienen. A diferencia de las gram negativo, vean, la capa de peptidoglicanos es una capa muy pequeña, muy delgada. La hace más sensible a la mayoría de los antibióticos. Y la supervivencia, bueno, las bacterias tienen una gran capacidad de sobrevivir en diferentes condiciones. Vemos que en condiciones naturales las bacterias sobreviven en residuos vegetales, pueden sobrevivir días, incluso meses o años, dependiendo la especie de bacteria, en tejidos vegetales, en suelo, en descomposición. Sobre semillas, la mayoría de las bacterias fitopatógenas se transmiten por semillas, se dispersan a través de la semilla porque tienen la capacidad de llegar al embrión y permanecer ahí, y con los nutrientes, la humedad que tienen los embriones, ahí pueden permanecer por muchos meses. Aunque las condiciones óptimas para la sobrevivencia de una bacteria son temperaturas de 5 a 60 grados centígrados, humedades relativas superiores al 50% y un pH óptimo de 7. Vean, el rango de temperaturas es bastante amplio. O sea, casi a cualquier condición ambiental pueden sobrevivir, siempre y cuando tengan humedad relativa mayor al 50% y el pH, vean, 7, un pH neutro. Algo que tienen las bacterias, son organismos muy sensibles a la acidez, al medio ácido. Por eso, simplemente con una actividad de bajar el pH, tiene un efecto sobre las bacterias. O sea, es una actividad que eso, de entrada, conociendo esa característica de las bacterias, nos puede dar una opción de una estrategia de manejo, ¿no? Que ahorita vamos a comentar. Sí, algunas incluso pueden sobrevivir en agua y otras sobre objetos inanimados e incluso sobre insectos. Hace rato el doctor Raimundo decía que han hecho estudios de agua de pozos profundos y han encontrado células bacterianas de Clavibacter michiganensis. Sí, tiene una gran capacidad de sobrevivencia las bacterias. Esta es una bacteria, es una Clavibacter michiganensis, su especie es Cepedonicus, es una especie limitada a ciertas regiones de Europa, y es una bacteria muy peligrosa porque tiene una gran capacidad de sobrevivir en maquinaria, en material de empaque, puede sobrevivir por años simplemente en una maquinaria, y esto ocasiona la dispersión. En agua tiene una gran capacidad de sobrevivir. ¿Sí? Y conocer la sobrevivencia suele ser esencial para prevenir la diseminación y el manejo de la enfermedad. Vean, una bacteria como de este tipo, una actividad que debemos de hacer
indudablemente es la desinfección desde la maquinaria, o sea, desinfección de cada implemento que se utiliza en cada suelo diferente, porque eso tiene una gran capacidad de sobrevivir en condiciones, en superficies incluso inanimadas. O sea, sobre la superficie de un metal puede sobrevivir durante varias horas, incluso días. Tiene gran capacidad de supervivencia. La diseminación de las bacterias. ¿Cómo se da la diseminación? A larga distancia, el método más eficiente que utilizan pues, es a través de semillas, a través de materiales vegetales infectados. Pero los insectos son también fuente importante de diseminación. Si las abejas, por ejemplo, o los abejorros que usamos para polinizar, sí son benéficos, pero también adicionalmente pueden ser una fuente de diseminación de enfermedades, de bacterias sobre todo. Si se para sobre una planta con síntomas, donde tiene secreciones bacterianas, este insecto se va con las bacterias sobre alguna parte de su cuerpo, llega a otra planta, se posa sobre la planta y si hay condiciones de humedad, de alguna herida, etcétera, ahí puede iniciar un ciclo de infección nuevo la bacteria y es un medio de dispersión también muy eficiente que se puede dar sobre todo en condiciones de agricultura protegida, ¿no? Donde tenemos incluso especies como abejas para la polinización. El viento siempre y cuando, el viento también es una fuente de dispersión, pero siempre y cuando exista alta humedad relativa. O sea, que haya películas de viento, brisas, lloviznas, eso nos va a ayudar a dispersar a las bacterias a través de planta en planta y a distancias no muy largas. Ahora, ¿cómo penetran las bacterias? Los hongos, por ejemplo, tienen mayor facilidad de penetrar plantas porque hay algunos hongos que pueden penetrar directamente, tienen la capacidad de producir ciertas estructuras, como por ejemplo, algunos hongos producen apresorios, que es una estructura rígida que contiene melanina y esa estructura tiene capacidad de ejercer presión mecánica sobre el tejido vegetal y penetrar directamente las primeras capas del vegetal. Posteriormente crece la hifa de penetración, forma el apresorio y así es como se da un ciclo de la patogénesis de un hongo, por ejemplo. Pero las bacterias que utilizan para penetrar, si no tienen esas estructuras como algunos hongos la pueden obtener. Algunas formas de penetración es a través de los estomas y una hoja cuántos estomas tiene, ¿verdad? Incluso hay variedades que tienen mayor número de estomas, pero eso también las hace ser más susceptibles, hay mayor puertas de entrada de un patógeno bacteriano. Otra es los insectos, ya lo comenté, los nectarios, y básicamente aquí también es una fuente de penetración asociada a lo que ya mencioné, a las abejas, por ejemplo, en el proceso de polinización pueden traer en alguna parte del cuerpo alguna célula bacteriana y ocasionar un ciclo de infección. Y las heridas son una de las principales formas de penetración que utilizan las bacterias. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos unas micrografías donde vemos células bacterianas penetrando los estomas. Y es común ver, sobre todo en partes de la hoja, hablando de manchas bacterianas, ahorita vamos a ver la sintomatología, cómo los síntomas se aprecian donde hay escurrimiento de agua, ¿sí? Donde la hoja tiene concavidades, ahí se acumula agua y ahí es donde está la mayor expresión de síntomas. Y es precisamente porque la bacteria se va moviendo en películas de agua y ahí en su paso va encontrando estomas donde va penetrando y va ocasionando sitios de infección. Vean, esta representación quiere decir, hablando de un caso específico de una bacteria causante de mancha bacteriana, Xanthomonas, lo que quiero explicar aquí es la capacidad que tienen las bacterias de ocasionar una infección en muy poco tiempo. Vean, aquí tenemos este diagrama de 72 horas. Este tipo de bacterias con condiciones óptimas de alta humedad relativa pues, casi del 100%, es decir, a películas de agua, temperatura adecuada, podemos tener ese ciclo, esa patogénesis se puede dar en 72 horas, es decir, en 3 días podemos tener desde planta sana hasta muerte de la hoja.
En las primeras 24 horas, vean, este es el periodo de incubación, casi 24 horas es el periodo de incubación. El periodo de incubación es el periodo desde que llega la bacteria, ¿sí? Se posa sobre el tejido, es la inoculación, desde ese periodo hasta que se observan los primeros síntomas. Ese es el periodo de incubación. Y en caso de bacterias, el periodo de incubación es muy corto. Entonces, en este caso son 24 horas asintomáticas, no sabemos qué está pasando. Cuando nosotros vemos clorosis, después de las 24 horas, ya muchas partes de la planta están infectadas. Ya tenemos quizá estos niveles de infección. Entonces, tenemos un tiempo muy corto para reaccionar y para diseñar una estrategia de control. Por eso es muy importante el monitoreo. Y para el caso de bacterias, no hay más que un manejo integrado. O sea, tienen que hacer muchas actividades para su manejo. Ustedes lo deben saber seguramente, ¿no? No existe un producto, como el caso de hongos, que existen una gran cantidad de fungicidas que tienen efectos preventivos, curativos, erradicantes. En el caso de bacterias tenemos muy pocas herramientas. Bueno, el diagnóstico de las enfermedades, básicamente lo más usual es que veamos la sintomatología, ¿verdad? Y la sintomatología es una estrategia muy buena siempre y cuando estamos familiarizados, tengamos experiencia. Ustedes afortunadamente están en una región donde en el campo agrícola pues tienen estos eventos, tienen capacitaciones, pero hay zonas del país, en el sureste por ejemplo, que la gente no tiene acceso a un curso de capacitación. Entonces la sintomatología, hacer un diagnóstico por medio de sintomatología es complicado, porque si no tienes experiencia, tú le puedes echar la culpa a una mancha bacteriana, a un hongo, si no tienes experiencia, ¿verdad? Por medio visual. Adicionalmente, los cambios climáticos, ¿sí? Incluso el cambio climático global, que nuestro patrón de allá del norte no cree, está afectando. Hay enfermedades que cada vez se expresan diferente, ¿sí? O sea, tú ves la sintomatología de una enfermedad y no da simplemente porque hay variabilidad en el patógeno también, las condiciones de nutrición que tiene, las variedades, en diferentes variedades se va a expresar diferente la sintomatología. Entonces, esa es una estrategia, el diagnóstico visual, el diagnóstico por síntomas, pero actualmente tenemos grandes números de herramientas como los diagnósticos moleculares, los laboratorios de diagnóstico. Es ahí donde tenemos que tener la cultura también de hacer diagnósticos. Cuando nosotros nos enfermamos y un doctor nos da con la enfermedad, que nos dice, no, pues te vas a hacer un análisis, ¿verdad? Pero el agricultor, sobre todo, les digo, en el sureste es bien difícil, ¿no? O sea, yo he ido y les digo, no, me preguntan y les digo, ¿sabe qué? No sé, sinceramente no sé, hay que mandarlo a un laboratorio. Ah, eso es cosa del diablo, casi me andan corriendo, pues, porque no existe esa cultura del uso de diagnóstico de la tecnología. Y actualmente, pues, tenemos técnicas moleculares que son más precisas. ¿Sí? Y en este caso, en casos de enfermedades bacterianas, como ya lo mencioné, son cuestiones de horas. El diagnóstico tiene que ser preciso y rápido para tener una estrategia eficaz en corto tiempo. Sí, la sintomatología pues son manifestaciones patológicas de una enfermedad que se presentan en una planta y un conjunto de síntomas nos van a dar un síndrome, ¿verdad? Un conjunto de síntomas. Y bueno, hay síntomas que se presentan en donde se encuentra el patógeno, ahí enfocado ahí donde ocasionó el daño, hay que se manifiestan en otra parte de la planta. Por ejemplo, una ralstonia, la bacteria puede penetrar a través de una herida o por semilla, etcétera, y empieza a formar polisacáridos en la parte central del tallo. Y la sintomatología vemos hasta la parte superior de la planta, vemos un marchitamiento. Entonces, esa es ocasionado por un factor específico patogénico. ¿Sí? Sobre todo Ralstonia tiene factores específicos patogénicos, que es la formación de polisacáridos extracelulares que van a ocasionar el taponamiento de los haces vasculares y a la vez se va a expresar en un marchitamiento de una parte o de un órgano de la planta. La sintomatología que presentan las bacterias, ¿qué sintomatologías están asociadas a las bacterias? Tenemos como cambios de color, cambios de temperatura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cambios de olor, cambios de textura, cambios de sabor, cam
o necrosis, ¿sí? Son muertes rápidas de células del tejido que fueron invadidos, que resulta en la apariencia oscura, acumulación de pigmentos como los polifenoles asociados a un halo amarillento. Un halo amarillento, siempre en la mayoría de los casos de enfermedades o de síntomas ocasionados por bacterias en caso de foliares vamos a ver un halo amarillento o un halo clorótico. Y eso se da porque las bacterias, aparte de que no tienen mecanismos de penetración, utilizan otros mecanismos para alimentarse. Utilizan, por ejemplo, la producción de enzimas degradadoras de pared celular, diferentes tipos de enzimas. Y esas enzimas lo que hacen es, rompen la célula para que se libere haya lisis de la bacteria lisis de la célula vegetal y la bacteria se alimente. De esa manera es como actúan las bacterias. Primero matan la célula para alimentarse de lo que se desecha de esa célula vegetal. Es la forma de cómo se alimentan. Por eso siempre vamos a ver necrosis y generalmente, digo no en todos los casos, pero en algunos casos se va a ver limitada a las nervaduras y con un halo, ¿sí? Resultado de la producción de enzimas. Bueno, existen bacterias que afectan el sistema vascular, como ya mencionamos algunas, Ralstonia, Clavibacter michiganensis, que afectan el sistema vascular y se van a expresar marchitamientos, muerte de célula. Algunas que hacen maceración de tejido, como algunas erwinias, que esas producen enzimas enzimas degradadoras de pared celular, enzimas que actúan sobre la lamela media de la pared celular, lo que hacen es lisis y ruptura de las células, y por eso se ve escurrimiento, se ven pudriciones blandas, acumulación de agua, de líquidos. Y las que forman agallas, ¿sí? Como Agrobacterium tumefaciens, que ocasiona hipertrofia e hiperplasia celular, es decir, ocasiona un agrandamiento de la célula y producción excesiva de número de células. Y es una bacteria que incluso se le ha dado mucha utilidad en la biotecnología. A través de esa bacteria se han hecho transgénicos, por ejemplo, se utiliza para introducir genes en algunas otras plantas. Y bueno, ocasionan otros síntomas, manchas y otro tipo de síntomas, ¿no? Esta es una de las enfermedades más comunes que tenemos en bacterias, la mancha bacteriana causada por Xanthomonas campestris Patovar vesicatoria. Esta es una enfermedad que casi en todas las zonas productoras de jitomates, incluso a los chiles también les pega. En Guatemala es un problemón fuertísimo. Toda la zona centroamericana, todo Centroamérica, parte de México, es una bacteria, una enfermedad muy común. Y la sintomatología que se presenta son manchas que de inicio son pequeñas, acuosas de inicio, se ven acuosas por la gran producción de células bacterianas y están rodeadas por un halo clorótico. Sí, en ocasiones no lo alcanzamos a ver, pero si lo ponemos a contraluz vamos a ver el halo clorótico, que como el que mencionaba, está limitada por las nervaduras. Y esta enfermedad ataca tanto plántulas, es decir, plantas en etapa muy inicial, plántulas, afecta tallos, afecta frutos incluso también, y es una enfermedad bastante agresiva, es una enfermedad foliar. Si vean, en plántula causa problemas serios. Hace 2 meses aproximadamente yo tenía que hacer unos trabajos en Yurecuaro, en Michoacán, y ya había arreglado con el agricultor para ir a montar el experimento al trasplante. Y ya cuando le hablo me dice, no, dije, ¿sabe qué, doctor? Me fui de vacaciones, me fui a la playa un fin de semana y cuando regresé mi plántula estaba bien pelada, le pegó bacteria. O sea, en un fin de semana que se descuidó, se acabó su plántula, entonces tuvimos que esperar que echara otra vez semilla, etcétera. Y si son plantas semillas de híbridos de un precio elevado, pues ahí
por un descuido, fíjense, un fin de semana le acabó la bacteria a nivel de plántula, es un problema muy serio. Y ahí vean las manchas que ocasiona, sí son manchas, lo que les decía, está en las orillas de la hoja, que es la zona donde escurre el agua. Vean, son manchas ligeramente grandes que posteriormente se tornan cafés en el centro. Y en los frutos pues, también se forman manchas. Aquí no sé si alcancen a ver que se ve un halo, que podríamos decir que es el ojo de pájaro de Clavibacter michiganensis, pero esa es una característica que en ocasiones se presenta. Cuando forman las pústulas se forma el halo clorótico, pero solamente cuando se está iniciando la lesión, posteriormente se quita. ¿Y cómo lo descartamos? El resto de la planta no tiene sintomatología típica de Clavibacter michiganensis. Sí, las síntomas en frutos son grandes, son costrosos y no tienen ese halo como les mencionaba. Esta es otra enfermedad bacteriana, la peca del tomate. Tiene cierta similitud a la mancha bacteriana, pero aquí la diferencia que podemos observar es que las manchas tienen un halo amarillo, un halo amarillento. Aparte las síntomas son las manchas son ligeramente más pequeñas. ¿Sí? En fruto, por ejemplo, son manchas muy pequeñitas, que aquí se ve claramente que hubo penetración a través de las lenticelas. Ahí se ven los puntos de penetración y se logran ver las manchitas café. Son manchas pequeñitas que sí se logran sentir corchosas, pero no crecen tan grandes. Es una diferencia, por ejemplo, con Xanthomonas, ¿verdad? Ahora, estrategias de manejo para estas enfermedades foliares. Estas enfermedades se transmiten o pueden llegar a través de la semilla, ya sea que esté interna o simplemente la semilla esté contaminada externamente con bacteria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Previo al establecimiento de los almácigos, hacer análisis de la semilla, análisis de bacterias, para ver si tengo presencia de bacterias. Muchas veces nos confiamos en que la semillera nos dice, pues, casi libre de fitopatógenos, o dice 99.9% te asegura, y ese 0.1% que no te dice, ahí puede estar el problema. Y esos son los riesgos que han pasado y lo que ha ocasionado grandes pérdidas, por ejemplo, con Clavibacter michiganensis, que es una enfermedad severa y que su principal medio de dispersión es por semilla. Otro es el tratamiento hidrotérmico de las semillas. Si sabemos que tenemos probabilidad de que va a haber infecciones, se hace tratamiento hidrotérmico. Ahorita vamos a mencionar la metodología. Lavado y desinfección de charolas. Generalmente, allá en la zona de Puebla usan mucho las charolas de poliuretano. Entonces las usan, me ha tocado ver cómo se las regresa el agricultor y llegando las vuelven a llenar, o sea, no hacen un lavado ni siquiera con jabón, pues. Y además ese tipo de charolas, las raíces logran penetrar, incluso pasan a veces de una cavidad a otra, y en ese interior, al sacar la planta, quedan raíces, pedazos de raíces, que es donde se hospeda la bacteria y puede permanecer por meses incluso, ¿no? Sí, revisar la calidad del agua. Ya vimos que en el agua también puede ser un medio de diseminación de la bacteria. Disminuir fuentes de nitrógeno, no tanto disminuir, más bien sería la aportación adecuada de nitrógeno sin llegar a excesos. Y los que son nutriólogos, los que saben de nutrición, pues ellos saben muy bien las cantidades y qué fuente, ¿no? Si es amonio, pues hace las plantas más vigorosas, más susceptibles que un nitrato, por ejemplo, ¿no? La idea es manejar la nutrición balanceada, no solo de nitrógeno, sino de todos los elementos. Y en este caso de enfermedades, se recomienda realizar podas, deshojes, si es una enfermedad foliar que tiene que ver con altas humedades. Y si tenemos humedad relativa elevada, mayor presencia de la enfermedad. Entonces se recomienda realizar esas actividades, sacar el material vegetal del invernadero o de las áreas de cultivo y hacer cementerios para desechar todo ese material. Esto se recomienda para incrementar la ventilación,
Al incrementar la ventilación se reduce la humedad relativa y hay una menor presión de la enfermedad. Y la aplicación de antibióticos, productos a base de cobre, en los productos orgánicos, sí, hay muchos productos a base de ácidos cítricos, de ácidos, de extractos de plantas, productos a base de, ya hemos escuchado mucho el uso de Bacillus subtilis, ¿verdad? Hay otras bacterias que también tienen ese efecto y hay inductores de mecanismos de resistencia. Es muy importante el uso de manejo de inductores de resistencia para enfermedades bacterianas. Es muy común que para el caso de omicetos usamos los fosfonatos, los fosfitos de potasio, pero esos también pueden tener un efecto para bacterias, porque no actúan solamente sobre omicetos, sino lo que hacen es incrementar o activar mecanismos de resistencia en la planta. Entonces, eso es una recomendación, hacer constantemente el uso de estos productos. Otra de las enfermedades, ya también vamos a hacer rápido, ya mencionaron hace un momento esta enfermedad, Pseudomonas corrugata. Esta es una enfermedad asociada a, yo la he visto mucho en invernaderos y sobre todo en las temporadas donde la noche es fresca, cuando se baja la temperatura por la noche y hay una humedad relativa muy alta, he observado esta enfermedad. Generalmente el ingreso es a través de la semilla, ¿sí? Y cuando es ingresó por semilla, vemos dentro de nuestra nave o nuestro campo, vemos un foco de infección muy localizado. Pero este tipo de enfermedades que son vasculares, sí hay que manejarlas con mucho cuidado para reducir la dispersión. ¿Sí? Esta enfermedad, lo que empezamos a ver es un amarillamiento, se empieza a observar un amarillamiento en la parte foliar y si revisamos a detalle, observamos esta necrosis en el tallo, ¿sí? Una necrosis con cierto grado acuoso, y al hacer un corte del tejido se observa esa maceración de los haces vasculares y ahí se encuentra la bacteria degradando células vegetales. Y este es un mecanismo de defensa, de sobrevivencia de la planta. Al no tener nutrientes que pasen por los haces vasculares, lo que hace es pues emitir raíces para tratar de alimentarse, ¿verdad? Y ese es un mecanismo sobre todo el jitomate, que tiene gran capacidad de producir raíces adventicias. Se observa esa proliferación de raíces adventicias. Bueno, la marchitez bacteriana, ya vimos. ¿Qué raza es la que tenemos por acá? La 3. Así es. Y bueno, las estrategias de manejo para enfermedades vasculares, igual, análisis de la semilla, tratamiento hidrotérmico, caso de tener sospechas, eliminar plantas enfermas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, a diferencia de las enfermedades de las manchas foliares, aquí no se recomienda hacer deshojes, ese tipo de actividades. Aquí encuentro la planta enferma y la erradicación inmediata. Incluso por aquí viene cuarentenar el área. No cuarentenar de tener 40 días ahí, sino simplemente no permitir el ingreso a esas zonas, considerarla una zona cero y de inmediato eliminar la planta, embolsarla ahí dentro del invernadero o en el campo, sacarla de esa área y depositarla en un cementerio de material vegetal y evitar contacto con otro tipo de planta. Evitar labores culturales, ¿sí? Porque se transmite por labores culturales. Si andamos podando y vemos una planta con enferma, la vamos a dispersar. Y en este tipo de enfermedades es común, como les mencionaba, ver focos de infección, y si no hacemos el monitoreo y el diagnóstico adecuado, en poco tiempo vemos líneas completas infectadas, líneas completas, que es como vamos haciendo la dispersión a través de las labores culturales. Y evitar mover personal de áreas afectadas a áreas sanas, es decir, gente que trabaja en una nave o en un área de cultivo que no trabaja en otra área para evitar la diseminación, y la aplicación de antibióticos y productos a base de cobre.
Pseudomonas cori, esta enfermedad la he visto muy poco ahí en Hidalgo. Encontré una nave que tenía una alta incidencia, pero es muy esporádico. Y esta causa igual una necrosis en el tallo, se observa amarillamiento. Entonces te alarmas, puedes pensar que es una Pseudomonas corrugata, pero se hace un pequeño corte en el tallo y se observa que la parte interna está verde. Entonces esta no es muy común, pero sí también hay que, igual la misma actividad, eliminar plantas, sacarlas de las naves y la aplicación preventiva. La enfermedad bacteriana, que hoy por hoy es una de las más importantes en hortalizas, en jitomate, es el cáncer bacteriano, Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis. Es una enfermedad muy importante. Incluso yo lo he visto en los libros, ¿no? Que en el ciclo 2006-2007 aquí a Sinaloa le ocasionó $40 millones de pérdidas, ¿sí? Y por ahí también leyendo veía que se concluyó que venía de material, es decir, de planta injertada que venía de otro estado. Entonces ahí se movió por material vegetal. Pero uno de los principales métodos de diseminación o medios de diseminación de esta bacteria es a través de la semilla. Y la sintomatología, algo que hace complicado el manejo de esta enfermedad es que, como mencioné hace rato, la bacteria penetra y se hospeda en el xilema y en los tejidos parenquimatosos del tallo, de los haces vasculares. Entonces se hospeda y ahí permanece. La planta puede desarrollar adecuadamente, puede crecer, puede llegar justamente cuando llega la etapa de producción, etapa de floración, etapa de fructificación, que es cuando existe mayor demanda para la planta, se incrementa o se reducen las concentraciones de potasio porque la planta pasa el potasio a los frutos, entonces se reduce esa cantidad de calcio, etcétera. Hay un desbalance, un estrés en la planta y es justamente hasta ese momento cuando se logran observar síntomas en algunas ocasiones. Entonces, todo el tiempo que tuvimos, y si no tuvimos un método de diagnóstico, de monitoreo, de análisis, pues nos va a pegar en la torre. Y la sintomatología empieza con manchas en las hojas, necrosis en las hojas. Vemos una hoja, por ejemplo, que la mitad se empieza a amarillar y se empieza a enrollar, hace una tipo hiponastia, se empieza a enrollar hacia arriba, se hace como un taquito. Y eso también es complejo porque si no estamos familiarizados, pues podemos pensar que hubo una fitotoxicidad, o le podemos echar la culpa a algún otro factor. Entonces, sí es un problema bastante serio. Igual llega por semilla, encontramos focos de infección y se empieza a dispersar a través de las líneas, que es por medio de prácticas culturales. Vean aquí, por ejemplo, esta línea completamente avanzada, la necrosis en la hoja, y uno de los nombres comunes que le asignan es el ojo de pájaro a este síntoma, ¿sí? Que cuando este síntoma se aprecia cuando la concentración bacteriana es muy alta. Se aprecia ese cancro y está rodeado por un halo clorótico. En algunas variedades y en algunos casos, no siempre, se logra observar ese enmallado como una malla que se forma en el fruto, ¿sí? Que se presenta en cierta etapa, posteriormente se quita, se ve el fruto normal, pero es una sintomatología igual, no es común, pero sí lo logramos saber. Incluso hay veces que no se logra observar el ojo de pájaro. Nosotros en Morelos hicimos un trabajo y muestreábamos plantas asintomáticas y ya en producción incluso. Empezamos a ver estos síntomas y nunca logramos ver ojo de pájaro y salían positivas por medio de ELISA. Existen otras técnicas, las de inmunotiras, la tirita que le metes el papelito y hace reacción. Ese método también lo estuvimos usando y ese nos daba muchos falsos negativos. Si plantas que las teníamos confirmadas por ELISA, incluso por técnicas moleculares, le poníamos esa prueba y no daba positiva. O puede pasar al revés. Entonces, tiene que ver, son muchos factores.
Una es que esos métodos, esas tiras las tienes que mantener en cierta temperatura, tienes que tener cuidado de que no salgan a temperaturas excesivas, etcétera. Y otra, pues la concentración bacteriana también. ¿Sí? La concentración bacteriana, si no es muy elevada, pues esa técnica no va a dar para la detección. Y para esta, igual, análisis de las semillas, tratamiento hidrotérmico, eliminar plantas enfermas, disminuir fuentes de nitrógeno, desinfección de herramientas de trabajo, lo que ya mencionaba, las mismas para las enfermedades vasculares. Y bueno, para este tipo de enfermedades hay que hacer un manejo que incluya desde antes de establecer el cultivo, la desinfección. Aquí en Sinaloa, yo sé que ustedes usan muchísimo los desinfectantes, ¿verdad? El metamsodio, el bromuro de metilo, ya no creo que lo ocupe, ¿no? Pero en esta tablita, por ejemplo, vemos la cloropicrina, que es un fumigante, y vemos que este tiene efecto casi sobre todas las plagas y enfermedades. El metamsodio como tal, el metam no tiene efecto bactericida, pero en el proceso de gasificación y descomposición se forma el isotiocionato de metilo y ese sí tiene efecto bactericida. Por eso el metamsodio, si utilizamos en dosis bajas, no vemos un efecto de desinfección, sobre todo de bacterias. Tienen que ser de las dosis altas las recomendadas. El efecto de la nutrición, aquí un trabajo que se realizó donde se probaron diferentes concentraciones de nitrógeno relacionada con diferentes concentraciones de calcio, ¿sí? Vemos que evaluaron 30, 240 y 450 partes por millón de nitrógeno con 100, 200 y 300 partes por millón de calcio en esas diferentes relaciones. Y se evaluó en dos materiales, uno muy susceptible y otro con cierta tolerancia. ¿Sí? Aquí lo que se concluyó fue que la relación de 240 partes por millón de nitrógeno y 300 partes por millón de calcio fueron más efectivas en la reducción del porcentaje de número de hojas marchitas. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una relación nutrimental, por eso decía que la nutrición es muy importante. ¿Sí? Tener relación de calcio, nitrógeno, el potasio, y actualmente pues también se usan elementos benéficos como el silicio, por ejemplo, que tiene un efecto similar al calcio, confiere cierta resistencia estructural. ¿Sí? Lo que hace el calcio es incrementar la estructura de la pared celular y le da cierta resistencia. Eso mismo hace el silicio como un elemento benéfico. Entonces también se puede recomendar el uso de ese tipo de nutrición. Como decía, la eliminación de plantas enfermas, sí, en ocasiones tenemos que eliminar toda la línea, porque la mayoría es una línea que está enferma porque hubo actividades culturales que ocasionaron esa dispersión, entonces se eliminan. Se recomienda hacer una aplicación así de una mezcla de cobre con azufre y aplicar sobre el suelo. Ese suelo no tocar, desinfectar toda esa área y hacer los cementerios de plantas. Se recomienda que cuando saquen las plantas, cada capa que vayan poniendo de plantas, asperjarles alguna solución ácida. Decíamos que las bacterias son muy susceptibles a un pH bajo, ¿verdad? Entonces se puede aplicar una solución de ácido cítrico, incluso una solución de vinagre al 12%, se asperja y se sigue colocando material vegetal y se va asperjando. Esto es para reducir la carga bacteriana que va a quedar ahí, aunque no va a haber riesgos de que este material se saque y llegue a los invernaderos, pero eso ayuda para ir reduciendo la carga bacteriana en esa región, en esa zona. El tratamiento hidrotérmico. Generalmente la literatura menciona que 52 grados centígrados por 20 a 25 minutos es el tiempo y la temperatura adecuada para matar la Clavibacter michiganensis que está interna en la semilla, aunque aquí sí vale la pena hacer diferentes pruebas, mover ligeramente, porque va a depender también de la variedad. Y esta actividad la estuvimos haciendo en Morelos.
hubo una campaña y se hacía esa actividad, era un programa del gobierno del estado y se les hacía el tratamiento hidrotérmico a los productores, ellos llevaban su semilla y se tenían ¿cómo se llama? Para hacer el tratamiento hidrotérmico, se me fue el nombre. La idea es que estos aparatos tienen que ser muy constantes en esa temperatura, que en ese tiempo no haya variaciones de temperatura porque puede afectar la germinación de la semilla. Muchos productores lo hacían, muchos no, porque tenían miedo precisamente a que se les fuera a dañar la semilla, pero se vio claro donde se hizo ese tratamiento, esa región que lo decidió hacer, hubo menor incidencia y severidad de la enfermedad. Y bueno, como ya mencioné, el control químico, pues las bacterias para el caso de bacterias tenemos muy pocas herramientas y aparte de que tenemos un periodo muy corto para la toma de decisiones. En el caso de antibióticos que tenemos pues accesibles para el caso de bacterias, tenemos básicamente dos grupos químicos. ¿Sí? A diferencia de los hongos, que tenemos un chorro de grupos químicos, en los insecticidas ni se diga. En bacterias solo tenemos bactericidas que pertenecen a los aminoglucósidos y a las tetraciclinas. Dentro de los aminoglucósidos ahí están la streptomicina, la gentamicina, la casugamicina y la kanamicina. Y dentro de las tetraciclinas, pues tenemos a la oxitetraciclina. Tenemos muy pocas opciones para hacer una rotación antirresistencia, aparte de que las bacterias por su reproducción son muy fáciles de generar resistencia, por eso entonces se recomienda hacer un manejo preventivo y usar esto en combinación con cobres, con mancozeb y hacer rotaciones para evitar el fenómeno de la resistencia. ¿Sí? ¿Cómo es que actúan los bactericidas? Las oxitetraciclinas, esas se consideran que son bacteriostáticos. ¿Sí? Esos son bacteriostáticos porque eso lo que hacen es inhiben la reproducción. Las oxitetraciclinas llegan, se van a los ribosomas y empiezan a producir proteínas que inhiben el proceso de fisión binaria. ¿Sí? Entonces se reduce la reproducción con las oxitetraciclinas. Otra cosa que se me estaba pasando mencionarles es de estos bactericidas, el único bactericida que tiene un efecto real sobre bacterias gram positiva son las oxitetraciclinas. Todas estas son muy buenos y específicos para bacterias gram negativo. Y eso lo anduve revisando en mucha literatura agronómica, pero donde encontré mucha información fue en literatura de medicina humana. ¿Sí? La mayoría de las enfermedades causadas por unas bacterias gram positivas se actúan en el caso de estas opciones que tenemos agrícolas, las oxitetraciclinas son las que tienen un efecto sobre las bacterias gram positivo. ¿Sí? Entonces las oxitetraciclinas, llegan, se van a los ribosomas y producen proteínas anómalas que inhiben la división celular. ¿Sí? Y entonces se reduce la reproducción, entonces nada más mantiene la población, por eso se les considera bacteriostáticos. ¿Sí? Las otras opciones que tenemos, que decíamos que era la gentamicina, la casugamicina, kanamicina, esas igual actúan, se van a los ribosomas y desarrollan proteínas anómalas que afectan diferentes mecanismos. De estas, la gentamicina y la kanamicina tienen actividad multisitio, es decir, llegan al ribosoma, producen proteínas, unas que afectan la formación de la pared celular, otras que afectan la síntesis de algún compuesto, es decir, actúan sobre diferentes sitios. Y las otras, la streptomicina y la casugamicina, son monositios, esas llegan y actúan sobre un solo sitio. Esa característica multisitio les da cierta ventaja
porque puede ser más lenta el proceso de resistencia, pero al final de cuentas están dentro del mismo grupo químico, son aminoglucósidos. Entonces, por eso en el mercado han surgido mezclas de oxitetraciclinas con streptomicinas, de gentamicinas con oxitetraciclinas, de tal forma que tengan diferentes mecanismos de acción a nivel celular bacteriana y se reduzca el fenómeno o se retrase el fenómeno de la resistencia. ¿Sí? El cobre, por ejemplo, los cobres actúan simplemente ocasionando un daño mecánico en la pared celular. Por eso es muy recomendable usar cobres, por ejemplo, con algún bactericida, porque este hace rompimiento de la pared y de inmediato actúa los bactericidas. Sí, dentro de una estrategia de manejo, si nosotros tenemos, ya vimos cómo es la reproducción de las bacterias, si nosotros no tenemos un manejo, la producción se va y como todo organismo llega a una fase de crecimiento, de estabilidad y obviamente de decremento. Pero si nosotros hacemos alguna estrategia, podemos aquí al inicio, de manera preventiva, ya vimos que por ejemplo el caso de Clavibacter michiganensis, ni siquiera vemos síntomas. Entonces tenemos que hacer, aunque no veamos síntomas, tenemos que hacer prevención. Aplicar cobres con algún bactericida preventivo y el uso de inductores de resistencia, como lo mencioné, el uso de bioestimulantes, ¿sí? Ahora también están ahí en el mercado muchos productos a base de algas marinas, que estos lo que hacen es producir, en su proceso de reproducción se generan polipéptidos que tienen actividad microbiana, se generan también reguladores de crecimiento que ayudan a incrementar el vigor de la planta y así como también se puede usar productos a base de microorganismos, bacillus. Ahora es muy importante, está muy de moda, está creciendo mucho el uso de... ¿sí? Bioquímicos. ¿Perdón? ¿En dónde caben ahí los bioquímicos? Bioquímicos. Estamos hablando del ácido peracético, peróxido de hidrógeno. Ahí no los sí, veo. Esos caben, por ejemplo, en una estrategia, quizás no los mencioné cuando decía preparar antes de establecer el cultivo, o puede ser terminando. Pero también hay aplicación foliar. Terminando, perdón. También hay aplicación foliar. Hay aplicaciones foliares. Y eso ya son. Ok. Bueno, esos acá podrían servir para reducir la carga bacteriana que está en la superficie o en los plásticos, porque también al finalizar el cultivo se recomienda pues, eliminar todo el material vegetal, todos los residuos de cosecha y hacer una desinfección total, no solo desinfectar el suelo, también desinfectar las superficies. Entonces ahí pueden usarse los ácidos peroxiacéticos o bueno, comentas que ya hay foliares, también se pueden usar foliares. Hablando del caso de microorganismos, de productos biológicos o orgánicos, es importante también tener la certeza que son productos confiables. ¿Sí? En la actualidad el mercado está lleno de productos que no tenemos certeza si traen la concentración que dice el fabricante, si no fue manejado adecuadamente. Si allá en mi tierra, por ejemplo, me ha tocado que estamos a 40 grados, 44 grados afuera y vas a la tienda de agroquímicos a comprar un biológico y lo sacan de una bodega con lámina de zinc aquí bajita. O sea, la temperatura que está dentro, la bacteria, pues ya no van, las bacterias o los hongos ya no tienen efecto. Luego, aparte de eso, te encuentras al compa que los anda vendiendo, te lo encuentras ahí en la carretera y atrás en la batea trae el producto con el solazo. Eso sí, adelante trae las tecates, ¿verdad? Porque esas no se tienen que asolear. Pero eso es una aplicación que nos está haciendo gastar la aplicación. ¿Perdón? El yodo también se puede utilizar. Yo no sé si hay algún producto formulado para aplicación foliar de yodo, ¿no? Pero se puede usar, por ejemplo, para la desinfección de los invernaderos, reducir la carga microbiana que está en el ambiente, ¿no? Pues se puede usar, ¿no? Incluso hay aplicaciones que nosotros estuvimos haciendo unos trabajos en Guatemala con un desinfectante
que ese desinfectante era de uso veterinario, se usaba para desinfectar granjas de puercos y ellos lo aplicaban por nebulización dentro de los invernaderos, nebulizaban y eso ayudaba a reducir la carga, no solo bacteriana, también de hongos o de otros organismos, ¿no? Virus, partículas virales también que están en la superficie o que están de algunos virus que incluso hasta que no sean fitoparásitos precisamente, ¿no? Y bueno, reducir la carga bacteriológica es importante, ¿sí? Para evitar la diseminación. Ya dijimos que, por ejemplo, las enfermedades vasculares, difícil curarlas, pero sí evitar la diseminación bajando la carga bacteriológica. Bueno, es todo lo que... ¿Hay una pregunta?